son las más frecuentes. Normalmente, ¿dónde se abre el meato uretral externo? En la fosa navicular, ¿no? La fosa navicular. Cuando esa abertura está por arriba de la fosa, como en este caso hablamos de una epispadia, ¿no? Mientras que cuando está por debajo de la fosa, hablamos de una hipospadia. Una hipospadia. Muy bien. ¿Qué consecuencias va a tener? Lógicamente, dificultades con la micción y esterilidad. Recordemos que el varón también eyacula por esta misma vía. Por lo demás, pues no tiene mucha más complicación. En algunos casos tiene carácter sindrómico, es decir, que está asociado a otras malformaciones. Y por eso es que muchas veces, sobre todo las hipospadias, se estudian. Pueden estar asociadas a extrofia vesical, algunas se asocian a la criptorquía, ¿no? Entonces, puede que tengas la alteración aislada o que tengas, recomiendo, el pack completo. La fimosis, ¿qué es la fimosis? No se abre. No es Ya. La anomalía en la retracción del prepucio. Bueno, el prepucio no es retráctil, no es retráctil. Muy bien. Dos causas, ¿no? Congénita y adquirida. La adquirida es la más frecuente. ¿Por qué también podría haber anomalías en la retracción? Porque está fibrosado, ¿no? Porque el prepucio está fibrosado. ¿Y cuándo se fibrosa? Cuando hay inflamación crónica. Básicamente una balanopositis. ¿Qué es la que vamos a hablar ahora? Balanopositis es la inflamación del glande y del prepucio. Con todos los agentes que ya hemos contado. Gonorrea, clamidia y demás. Una entidad adicional es esta. Van a ver también el micro, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico del linfogranuloma venéreo? VPH no, nada que ver. El herpes, no. La úlcera herpética no es eso. ¿Quién produce el linfogranuloma venéreo? Clamidia. La clamidia trachomatis, serotipo N1 y N3. La clamidia trachomatis. ¿Qué caracteriza esta entidad? Que va a haber adenopatías inguinales que son muy dolorosas y de gran tamaño, tan grandes que muchas veces ulceran la piel, ¿no? Y dense cuenta que por ahí va a comenzar a salir el pus, ¿no? A través de la pulpa, de la propia piel. Muy bien, esta también es una ETS, ¿no? Sexual. Bueno, respecto a los tumores, lo mismo que aplicaba en vulva y vagina, ¿no? Podemos tener tumores benignos, el condiloma acuminado, ¿cuál era su agente etiológico? VPH bajo riesgo, ¿no? Muy bien. Aquí puede haber una forma especial, se le llama el condiloma gigante o el tumor de Buschke-Lowenstein. ¿Qué es eso? Es una verruga de gran tamaño, o sea, aquí está el pene, aquí está el grande, ¿no? De aquí es donde están haciendo la lesión verrugosa. Es como una verruga que a su vez tiene más verrugas. Este es el condiloma gigante. Pero sigue siendo benigno, ¿no? ¿Y se puede hacer explicación? Tumor de Buschke-Lowenstein. Ok, después tenemos a esta. ¿Qué se llama esto? ¿Se acuerdan? La enfermedad de Peyronie. ¿Qué es esto? Una curvatura. La formación de una placa fibrosa entre los cuerpos cavernosos, ¿no? Lógicamente, ¿esto qué va a producir? Pene en ángulo recto. Pene perpendicular. Alteraciones del coito. Me hubiera hecho un chiste, pero mejor. Ok. Erección dolorosa. Ah, la erección dolorosa. Si tienes algo que está fibrosado ahí, con la de erección, va a producir mucho dolor. ¿Se acuerdan que esta es parte de esa familia de trastornos fibrosantes de distintas fases y ligamentos del cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado también de esta en patología articular. ¿Qué era la enfermedad, la contractura de Dupuytren? La contractura de Dupuytren, ¿qué era? La fibrosis de la fascia palmar, ¿no? Es lo mismo, pero en este caso la fascia palmar, por lo tanto se limita la flexoextensión de los dedos. La enfermedad de Lederhoff, ¿qué era? La fibrosis de la fascia plantar. También se limita y produce mucho dolor en el hecho de pisar o caminar, ¿no? Y el primo de esos trastornos es este, la enfermedad de Peyronie, ¿no? Cuando te afecta al peine. Después tenemos los carcinomas epidermoides, ¿no? Algo muy similar a lo que te pasaba a la vulva y la vagina. Pueden ser de dos grandes tipos. Indiferenciada, si se debe al VPH de alto riesgo. ¿Cuáles serán los de alto riesgo? 16 y 18. 16 y 18, exacto. Entonces es lo mismo, es lo mismo.
Alto riesgo que produce cáncer de pene. ¿Ya? Aquí hay tres grandes lesiones preneoplásicas. La enfermedad de Bowen es la primera. La enfermedad de Bowen tiene una placa blanquecina, tiene una leucoplasia. Recuerden que en la mujer la leucoplasia también podría ser indicativo de cáncer, ¿no? Aquí también, la leucoplasia puede ser indicativo de cáncer, solamente que se llama enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen en general afecta a cualquier parte de la piel. No la estamos viendo ahora porque estamos hablando del pene. Si en vez de ser blanco es rojo, ¿qué se va a llamar? Eritroplasia, exacto. La eritroplasia de Keirat, ¿no? ¿Qué es esta? Una lesión que también tiene cierto riesgo de malignizar. Ya, muy bien. En cambio, si no se debía al VPH, ¿cuál va a ser su causa? La badenitis erótica obliterante. Esta es la forma de referirse al líquen del varón. Recordemos que el líquen en la mujer también podía ser un precursor de cáncer, ¿no? Estaba asociado a su propia forma de cáncer. Aquí pasa lo mismo. La badenitis erótica está asociada al cáncer de pene diferencial. Por lo demás es idéntico. Clásicamente presenta una lesión verrugosa. Una lesión verrugosa a nivel del glande y el prepucio, la cual curiosamente es indolora. Solamente crece y crece, pero no produce ni dolor ni molestia, nada más. Salvo que se complique. Cuando se complique y se infecta, sí produce otras manifestaciones. ¿Ya? Hay varios subtipos. Deben estar viendo una tabla que está en el Robbins, ¿no? Son como 16 categorías histológicas. Simplemente vale la pena conocer a dos. El basaloide, ¿no? Que se debe al VPH, y el verrugoso, que no se debe al VPH. Nada más. Listo, pasamos al maravilloso mundo del testículo. El testículo es como el ovario, pero mucho más sencillo. Al testículo le pueden pasar cuatro cosas. Ya hemos hablado del inflamatorio. Vamos a ver el atrófico. ¿Cuándo se atrofia el testículo? Cuando has tenido alguna anomalía congénita que ha impedido su descenso. Eso se llama criptorquidia. ¿Se acuerdan cuáles son los pasos del descenso testicular? Tiene primero un paso abdominal y después un paso inguinal, ¿no? A través del conducto inguinal. Entonces, ¿cuáles van a ser los sitios donde puede quedar retenido el testículo? El abdomen y el canal inguinal, ¿no? Y producir una masa inguinal dolorosa, una hernia inguinal y demás. ¿Qué causas tenemos para esto? Genética, distintos síndromes, sobre todo los de disgenesia gonadal. Hormonal, recordemos que el descenso está regulado por hormonas, ¿no? La antimulleriana, la FSH y demás. Cuando esas hormonas no funcionan adecuadamente, también puede haber criptorquidia. Y la mecánica, tener un cordón córtico. A la morfología, ¿qué va a haber? Pues atrofia del testículo, ¿no? Testículo atrófico, testículo normal. Si le hacemos una histología, ¿qué vamos a observar? ¿Cómo están los túbulos seminiferos? Vacíos, ¿no? Esto debería estar hirviendo de células, debería haber células por todo lado, como esto, ¿no? Así es un túbulo normal. Fíjense cómo ha quedado el túbulo atrófico. Vacío, ¿no? No hay espermatogénesis. Y tiene una explicación bastante lógica. El testículo tiene un porqué de estar en el escroto, ¿no? ¿Por qué tiene que estar en el escroto? La temperatura, exacto, ¿no? Si está en el abdomen o si está en el canal inguinal, está próximo a la temperatura corporal, por lo tanto no hay espermatogénesis, ¿no? Y esto pues va a producir dos complicaciones. La primera, infertilidad, y la más importante, que se puede malignizar, ¿no? Puede convertirse en un cáncer. Es un potencial precursor del seminoma testicular. Ya, ¿cómo se diagnosticaría esto? Claramente, ya todo la eco puede ser, ¿no? Es que la eco, lo de siempre, palpamos, ¿no? El pediatra y en general cualquiera que es seguimiento de los niños, ¿no? Y palpa la bolsa escrotal, ¿no? Entonces hasta el año y medio tiene que ya estar descendido. Ha pasado de eso, pues ya empiezas a ir con la eco y demás para ver dónde puede estar el testículo, ¿no? Ya, después tenemos las otras causas, las de atrofia en general. Se dividen en tres tipos. Pretesticular, todo lo que está antes del testículo. ¿Quiénes están antes del testículo y lo dirigen? El hipotálamo hipófisis, ¿no? Entonces, cualquier cosa que altere la GNRH, la FSH, la LH y demás, produce atrofia pretesticular, causas hormonales. Testicular, cualquier cosa que afecta al testículo como tal, ¿no? Orquipiridinitis, la parotiditis, la tuberculosis y demás. Y la posttesticular, lo que está por delante del testículo, ¿no? ¿Quién está por delante del testículo? La vía espermática, ¿no? Epidídimo, conducto deferente y demás. Entonces, sin ir muy lejos, ¿no? De este procedimiento la vasectomía entra en esa categoría, ¿no? La vasectomía no te quita el testículo, la vasectomía se corta el conducto deferente, ¿no? Y de ese modo, pues, disminuye la fertilidad de esa persona. Ok.
Listo, después tenemos los otros. La torsión testicular. Esto es un tema bien interesante, ¿no? Fíjense el color del testículo. Bueno, ¿cuál es la causa de la torsión testicular? Una anomalía en el drenaje venoso. Por eso es que hablamos de torsión, no hablamos de infarto testicular. Si fuera de infarto sería blanco, ¿no? De infarto pálido anémico. Pero estamos hablando de torsión testicular. Se altera el drenaje venoso. ¿Por qué? Normalmente, ¿quién lleva la sangre venosa de los testículos? ¿Plexo? Ya, el plexo pampiniforme, ¿no? El plexo pampiniforme. Que recuerden que es parte del cordón espermático, ¿no? Entonces, normalmente el testículo está adherido al escroto por medio de una lámina, una serosa. En este tipo de casos, esa serosa no se ha formado bien, por lo tanto el testículo está, entre comillas, no está flotando dentro del escroto. Entonces, producto de algún mal movimiento, trauma y demás, este testículo gira sobre su eje y se tuerce, ¿no? Y se altera el drenaje venoso. Eso se llama anomalía en badajo de campana. Porque es como la campana, ¿no? Tiene algo en el centro que va de lado a lado. Igualito. Entonces, el testículo suelta en el interior de su cavidad escrotal. Muy bien, clásicamente es una masa morada, ¿no? Cianótica, porque como les digo, la causa es venosa, no es arterial, es venosa. Bueno, inclusive la misma histología, ¿no? Infarto hemorrágico. Recordamos que el infarto hemorrágico tiene origen venoso. ¿Cuánto tiempo tienes para salvar este testículo? 6 horas. Pasan las 6 horas, ni modo, ese testículo ya no sirve, ¿no? Eso es una orquidopecia. ¿Puede pasar si lo golpean? ¿Cómo? ¿Puede pasar si lo golpean? Claro, si tienes la predisposición, ¿no? Lo que decíamos una vez en la cerosa, si tienes un trauma, sí puede pasar. Pero si no... Si no, también puede ser espontáneo, a veces es espontáneo. Depende mucho de la anomalía que tengas. Esa es la torsión del adulto. Ok. Anomalías de la túnica vaginal. Aquí básicamente se deposita líquido. Si ese líquido es clarito, translúcido y demás, hablamos de un hidrocele, ¿no? Bueno, el hidrocele va a tener distintas etiologías, sobre todo a nivel de derrames serosos y demás. Puede ser inflamatorio, a veces autoinmunitario, etc. ¿Qué vamos a encontrar a la parte morfológica? Pues la presencia de un líquido, ¿no? Que es todo esto. Dense cuenta, ¿cómo es este escroto? Es 60% líquido y 40% testículo, nada más. Puede condicionar un fenómeno de atrofia testicular. Este es el test diagnóstico que se hace. Bueno, no se debe ver muy bien por lo menos, pero fíjense que es una linterna que va y alumbra el testículo. Esto se llama transiluminación, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues que si el líquido es claro va a dejar pasar la luz, ¿no? Y vas a observar que la masa se ha iluminado. En cambio, si no ocurre es porque el líquido tiene otras consistencias. Esto ya no es un hidrocele. Y así en vez de hidrocele, lo que se acumula es sangre, vas a tener un hematocele. Principal causa, trauma, ¿no? Trauma, impacto, golpes y demás. Kilocele, depósito de una sustancia rica en lípidos, ¿no? Aquí entra generalmente las enfermedades de origen linfático, la elefantiasis y demás. El espermatocele, cuando hay un depósito de espermatozoides alrededor de la túnica vaginal. Esto es relativamente raro, pero una curiosa, ¿no? Se ha descrito asociado a la vasectomía. No sé lo que queda después, pero no tiene mucha mayor complicación. El último es este. Vamos a este testículo. Está lleno de venas dilatadas, ¿no? El plexo pampiniforme aquí se ha dilatado de manera similar a lo que le pasa a las venas del miembro inferior, ¿no? Tiene varices, dilataciones varicosas. Esto se llama varicocele. De hecho, se dice que cuando se palpa esto es similar a tocar un nido de gusanos, ¿no? De ahí viene el nombre de su alteración morfológica, que es bolsa de gusanos, por el aspecto que tiene. Ok, causas para esto: alteraciones del drenaje venoso. ¿A dónde llegan las venas testiculares? ¿Se acuerdan? Testicular derecha llega a capa inferior, pero testicular izquierda llega a vena renal izquierda, ¿no? Entonces, muchas veces los cánceres del riñón, sobre todo los izquierdos, tapan la vena renal izquierda porque hacen metástasis por ahí. Y como están haciendo metástasis, se altera el drenaje venoso, la sangre se acumula y tienes un varicocele, ¿no? El varicocele izquierdo clásicamente se ha asociado al cáncer renal izquierdo. Ya, terminamos con los tumores del testículo. Bueno, esto es lo mismo, es casi igual a lo que le pasaba a la mujer. Así como el cáncer de ovario, hay 30 tipos, ¿no? De cáncer del testículo tenemos todos estos. Más o menos son 30, ¿no? Son menos. ¿Por qué? Porque recordemos que el testículo solamente contiene
dos elementos histológicos, ¿no? El testículo tiene los túbulos seminíferos, donde están las células germinativas, y tiene todo lo demás, ¿no? El estroma, el intersticio, donde va a estar todo lo que sea no germinativo. Bueno, basado en eso, pues, se han dividido a los tumores del testículo en dos categorías. Los tumores de células germinativas y los tumores de células no germinativas. Nada más, ¿no? Ahora bien, nos acordaremos cuáles eran los tumores de células germinativas de la mujer, del ovario. Los teratomas. Los teratomas, muy bien. ¿Qué más? Los germinomas, no hay eso. Coriocarcinoma. Los disgerminomas, ya. ¿Qué más? Coriocarcinoma, muy bien. Seno endodérmico, también, ¿no? Y los carcinomas embrionarios. Entonces, se cuenta que es lo mismo de la mujer, lo mismo del ovario, solamente que en este caso aplicado al testículo. ¿Cuál nos falta? El disgerminoma, muy bien. Pero ¿se acuerdan con quién decíamos que era equivalente morfológicamente? ¿Cuál era su equivalente del varón del disgerminoma? El seminoma, exacto. El varón no tiene disgerminoma, el varón tiene seminomas. Listo, nada más, esa es la clasificación de los tumores. Es lo mismo del ovario, pero cambiándole de nombre a uno de los tumores. Después tenemos a los de células no germinativas. Estos son los de los cordones sexuales o del estroma. ¿Cuáles eran los tumores del estroma del ovario de la mujer? ¿Cuáles eran? Ya. El más relevante, ¿no? Fibromas, tecomas. Ya, muy bien. ¿El testículo tiene teca? No, entonces nada que ver. ¿Qué más había? Células de la granulosa. ¿El testículo tiene granulosa? No, nada que ver. ¿Qué más había? Sertoli y Leydig. ¿El testículo tiene Sertoli y Leydig? Sí, pues entonces anotamos esos dos, ¿no? Sertoli y Leydig. Muy bien. ¿Qué más? ¿Puede tener estructuras embrionarias? Sí, ¿no? El gonadoblastoma. También en la mujer, también en el varón. Y el único tumor nuevo, digamos, que encontraríamos aquí es el linfoma. Un tumor bastante infrecuente, que no se encontraba en la mujer, pero que sí aparecía en el varón. ¿Ya? Muy bien. Y como el testículo no tiene cápsula epitelial, pues no hay tumores epiteliales. Entonces se cuenta que es casi lo mismo que le pasaba al ovario, pero en este caso aplicado al testículo. Ya. Vamos a hablar de los de células germinativas. Son los más frecuentes, ¿no? Los más frecuentes. Tienen un pico de incidencia bifásica. Su primer pico está en torno a la niñez, la adolescencia, y el segundo pico arriba de los 50, arriba de los 40, 50 años. ¿Ya? Entonces tienen dos grandes picos bien marcados. ¿Qué factores de riesgo va a asociar? Asocia clásicamente uno, el síndrome de disgenesia, disgenesia testicular. Cualquier anomalía en la formación de los testículos. Aquí, ¿qué vamos a tener? Hipospadias, criptorquidia, recuerden que habíamos dicho que esto predispone a tumores, y disminución de la espermatogénesis, ¿no? Esterilidad. ¿Qué más? Podemos tener otras etiologías genéticas, ¿no? Antecedente familiar. Aumenta hasta 8 veces el riesgo de que tú tengas cáncer, haber tenido un familiar de primer grado. La exposición a estrógenos también, tener un tumor antes y otros, ¿no? La radio, la quimio, etc. Muy bien. En cuanto a su patogenia, se dice que siguen un modelo de 3 golpes. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Es muy similar a la hipótesis del doble hit de Madsen, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era? La hipótesis del doble hit. Creo que era del retinoblastoma. Ya estaba aplicando al retinoblastoma, ¿no? Porque decía que primero necesitas una mutación y después una segunda para tener un cáncer. Bueno, resulta que bajo esta hipótesis se dice que los que tienen cáncer de testículo nacen con ese cáncer, ¿no? Ya nacen muy predispuestos a tenerlo. Ese vendría a ser el primer golpe, al nacimiento. Pero cuando un bebé nace, ya nace con los testículos bien desarrollados, con un escroto prominente. No. Generalmente, cuando el escroto aumenta de tamaño y los testículos aumentan también de tamaño. En la pubertad, exacto, por efecto de los andrógenos, ¿no? Entonces, este tumor, entre muchas comillas, está dormido y va a tener un segundo crecimiento ¿cuándo? Cuando todo el testículo crezca como tal. Esto aparece en la pubertad, por efecto de los andrógenos. Y aquí es donde crece y va ganando mutaciones oncogénicas. Ese va a ser el tercer golpe, ¿no? La adquisición de una mutación. ¿Y qué va a ser la que finalmente condiciona el desarrollo de la neoplasia? ¿Ya? Ahora bien, respecto a su base patogénica, a diferencia de los del ovario que tenían muchos genes, aquí tenemos una alteración cromosómica, ¿no? Concretamente hablamos de la alteración del isocromosoma 12p. ¿Qué quiere decir P? ¿Es el brazo corto o el brazo largo?
Brazo corto. El brazo corto, exacto. ¿Y qué es un isocromosoma? Aquel que va a tener dos brazos de longitud similar, ¿no? Producto de una alteración en cuanto a la distribución de la carga genética. Ya, esta es la que se encuentra en general en todos los tumores de células germinativas. También hay otras mutaciones, P53 o CT, etc. ¿no? Pero son menos relevantes. Ya, muy bien. Clínicamente, ¿qué presenta? Nada. Nosotros podríamos pensar dolor. No presenta nada. Presenta una masa testicular indolora. ¿Ya? Es por eso que actualmente, así como las mujeres se hacen el autoexamen de mama, ¿no? Se dice que los varones deberían hacerse el autoexamen del testículo, ¿no? Lo mismo, ir, palpar el escroto, buscar alguna masa, porque en general estos tumores se presentan solo con esto, con una masa testicular, ¿ya? Ya en estadios más avanzados ya presenta dolor, a veces edema, ¿no? Pero es muy raro, muy raro. Realmente se detectan los tumores ahí en la masa testicular. El diagnóstico, bueno, como siempre una eco, ¿no? La eco aquí nos ayuda mucho. Y como, igual que pasaba en el ovario, nos ayudan mucho los marcadores, ¿no? Vamos a volver a hablar de marcadores tumorales ahí. Ya. ¿Y cuándo es que asisten pacientes que Cuando de manera accidental, o alguien le ha avisado, ¿no? De que tiene alguna masa testicular. Es generalmente, ahí es cuando se lo detecta, ¿no? Claro, el problema es que más que todo por tema tabú, hay muchas personas, ¿no? Que no les gusta palpar esa área, examinarse y demás, ¿no? Entonces, pues, dejan que pase el tiempo, la masa crece y ya se diagnostica después, ¿no? Es sobre todo por eso. Ok, seminoma. ¿Cómo era la histología del disgerminoma, se acuerdan? ¿Qué tenía? Tenía células grandes, citoplasma claro, núcleo prominente. Eso era el disgerminoma de la mujer. ¿El seminoma del varón será lo mismo? Sí, pues hemos dicho que eran equivalentes, ¿no? Entonces, se cuenta que la histología es la misma, exactamente la misma imagen histológica. ¿Qué más? ¿El disgerminoma era sólido o era quístico? Era sólido. ¿Y de qué color era la masa? Amarillenta, ¿no? Fíjense que el seminoma es lo mismo, una masa sólida amarillenta. No tiene mucha más ciencia. El seminoma es un tumor que es más frecuente. Bueno, tiene tres grandes tipos: el seminoma clásico, el espermatocítico y el anaplásico. Como todo lo anaplásico, es de muy mal pronóstico, ¿no? Y más bien es infrecuente. El espermatocítico, pero sí tiene un dato, ¿cuál? Que es más frecuente en los que son arriba de 50. El clásico suele ser más frecuente arriba de 40. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué marcador va a expresar? Estos clásicamente pueden o no expresar un marcador, la beta HCG. Hasta un 30% lo expresa, pero los demás no elevan ningún marcador en particular. Ok, vámonos con el carcinoma embrionario. ¿Cómo era el carcinoma embrionario en la mujer? ¿Se acuerdan? En el ovario. ¿Cómo era la masa? Masa hemorrágica, rojiza, ¿no? Aquí va a pasar lo mismo. Esta masa no es amarillenta, es rojiza, sanguinolenta, hemorrágica, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué vamos a encontrar a la histología? ¿Por qué creen que se llama carcinoma embrionario? Porque hay embriones. Porque va a presentar células muy inmaduras, propias del desarrollo testicular, propias de la embriogénesis testicular. ¿Qué son estas? Estas se llaman células azules. ¿Qué es una célula azul? Es una célula embrionaria. Siempre cuando hablamos de este tipo de tumores, hablamos de los tumores de células azules. Aquí entra el nefroblastoma, el gonadoblastoma, todos los que terminan en blastoma, ¿ya? Y que van a tener células inmaduras del órgano al cual corresponde. Por eso recibe ese nombre de carcinoma embrionario. Muy bien, ¿cuál es su marcador? El marcador del carcinoma embrionario es la beta-HCG y también la alfa-fetoproteína. Muy bien, vámonos con el siguiente. Tenemos el tumor de saco vitelino. ¿Cuál era el hallazgo histológico de los tumores de saco vitelino? De los tumores de seno endodérmico. Los cuerpos de Schiller-Duval, exacto. ¿Y qué era el cuerpo de Schiller-Duval? Un capilar rodeado por células en empalizada. Aquí hay lo mismo, es lo mismo. También va a haber cuerpos de Schiller-Duval por el mismo mecanismo, porque el tumor es básicamente el mismo, ¿ya? Ok, ¿cuál es su marcador? Pues es el mismo, ¿no?
beta-HCG más alfa-fetoproteína. Este va a ser el que más eleve la alfa-fetoproteína, porque recuerden que se produce en el saco vitelino. Muy bien. Después tenemos a los coriocarcinomas. ¿Qué encontrábamos a la histología del coriocarcinoma? ¿O qué era el coriocarcinoma? El tumor maligno de la placenta. Por lo tanto, ¿qué encontramos en la histología? ¿Qué es esto? Citotrofoblasto. ¿No? Va a haber citotrofoblasto. Muy bien. ¿El citotrofoblasto qué produce? ¿Qué hormona elabora? La gonadotropina coriónica humana. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su marcador? La beta-HCG. Este es el que más la eleva. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque nos va a condicionar dos fenómenos que son parte de su expresión clínica. ¿Se acuerdan cómo es la estructura molecular de la beta-HCG? ¿Qué hablado de esto en fisión? ¿Su estructura molecular? Bueno, resulta que son glucoproteínas, ¿no? Tienen dos fracciones, una fracción alfa y una beta. La fracción alfa es común a la TSH, a la LH y a la FSH, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tienes mucha beta-HCG, se comporta como si fuera TSH. ¿Y qué te va a producir? Hiper o hipotiroidismo. Exacto. Va a producir clínica de hipertiroidismo. Solo clínica. Pero las hormonas van a estar relativamente estables, ¿ya? ¿Qué más? Es similar también a la FSH y a la LH. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Va a producir ginecomastia. Aquí sí es donde las mamas del varón se vuelven prominentes, ¿no? Y un prominente desarrollo a nivel de las mamas masculinas. Y esto es clásico de los tumores testiculares que elaboran mucha beta-HCG. ¿Qué más? ¿Se acuerdan qué característica tenía el coriocarcinoma? Propio de mujeres jóvenes, aquí también propio de varones jóvenes. Muy agresivo. Tan agresivo que suele hacer metástasis temprana. ¿Hacia dónde? Hacia pulmones. Exacto. Estas masitas que están viendo aquí, estos nódulos, son los focos metastáticos. Todos estos son las metástasis, ¿ya? Y los primeros que lo han visto lo han comparado con globos, porque parecen globos que están subiendo desde el diafragma hacia la cúpula del pulmón. Esto se llama imagen en suelta de globos. Y es característica de las metástasis de tumores testiculares, de colon y demás. Ya, vamos con el teratoma. Bueno, el teratoma no tiene mucha ciencia, ¿no? Es lo mismo que el de la mujer, deriva de alguno de los precursores de una de las hojas embrionarias. Solamente que aquí los tumores epiteliales son más bien bastante raros, que suele predominar un poquitito más el mesénquimo. De hecho, eso que estamos viendo aquí es cartílago, corresponde a estructuras cartilaginosas. Lo vemos también aquí, ¿no? Es una matriz condroide, cartílago. Ahora bien, los teratomas generalmente aquí no son puros. ¿A qué me refiero? A que se van a presentar acompañados de otro tumor, ¿ya? Esos se llaman tumores germinativos mixtos. Es cuando tienes dos tumores dentro de la misma lesión, ¿no? Generalmente se presenta un teratoma más un carcinoma embrionario, pero también puede ser seminoma más carcinoma embrionario o teratoma más saco vitelino y demás. El que estamos observando aquí es un teratocarcinoma. El teratocarcinoma es un tumor mixto que tiene teratoma y tiene carcinoma embrionario. Ok. Listo. Terminamos con los tumores del estroma. Aquí tenemos básicamente dos. Importantes, los síndromes a los que se asocian. Tumor de células de Leydig se asocia al síndrome de Klinefelter. ¿Qué era el Klinefelter? 47 que se exige, ¿no? O sea, la disfunción del par sexual en el varón. Muy bien. Sabemos que esto también asocia distintas alteraciones en la morfología testicular, ¿no? Y una de esas es el tumor de células de Leydig. Muy bien, Sertolia. ¿Qué se asocia a Sertolia? Al complejo de Carney. ¿Qué tenía el complejo de Carney? ¿Se acuerdan? Causa de tumor suprarrenal congénito, ¿no? Asocia adenomas suprarrenales, asocia nevos azules y asocia mixomas cardíacos, cutáneos y demás. Muy bien, ¿qué más? Peutz-Jeghers. ¿Qué producía Peutz-Jeghers? Peutz-Jeghers, cáncer de colon, cáncer de mama y ahora cáncer de células tumor de células de Sertoli, ¿no? También está asociado a esto. Bueno, y aquí aparece otro síndrome que de este vamos a hablar ya largo y tendido en nuestro siguiente tema, la PAF, la poliposis adenomatosa familiar.
Estas son las personas que tienen distintos síndromes que hacen que tengan muchos pólipos en su colon y desde luego aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de colon. Está dentro de sus causas genéticas. Después tenemos los otros, ¿no? El guanodoblastoma. ¿A qué se asocia el guanodoblastoma en la mujer? ¿A qué síndrome? Síndrome de Schweiger, exacto, el síndrome de Schweiger. En el varón también se va a asociar un síndrome de disgenesia gonadal. Es muy similar en esa parte. Bueno, y aquí está el novedoso, ¿no? El linfoma. El linfoma lo único que tiene de relevante es que es un tumor frecuente a partir de avanzada edad, arriba de los 50, y que tiende a producir, pues bien, su estirpe histológica suele ser un linfoma B, ¿no? Un linfoma B del centro germinativo. Bueno, este es un tipo especial de linfomas. Los linfomas vamos a hablar en nuestro hito 5, ¿no? De toda la clasificación con ese de los linfomas. Ok, para terminar vamos a hablar de la próstata. Bueno, en la próstata pueden pasar tres cositas: una hiperplasia, un carcinoma o una prostatitis. La prostatitis ya hemos hablado, vamos a hablar simplemente de lo tumoral. HPV, hiperplasia prostática benigna. Es la primera causa de obstrucción de vía urinaria en el varón. La primera causa de obstrucción de vía urinaria en el varón. ¿Qué más? Sobre todo en quiénes? Varones de edad avanzada, sexta década. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de esta enfermedad. Es la famosa próstata, a nivel de 50, 60 años. Muy bien. Este es un trastorno relativamente sencillo de entender. ¿Cómo crece la próstata? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el gran combustible que necesita para crecer? ¿Cuál era el combustible para que crezca el endometrio, la mama? Estrógenos. ¿Cuál era el combustible para que crezca la próstata, el testículo? Exacto, testosterona, ¿no? Entonces, la testosterona tiene que ser convertida a una forma mucho más activa, la de hidrotestosterona, la DHT. Este proceso es catalizado por una reacción. ¿Qué enzima es la que cataliza esa reacción? No, la aromatasa convierte en andrógenos en estrógenos. La 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa. Muy bien, ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Esta DHT es mucho más potente que la testosterona. Activa un receptor, el receptor de andrógenos. Y el receptor de andrógenos va a hacer que crezca el estroma y que crezca el epitelio. Hace que crezca toda la próstata en general, ¿no? Muy bien. Eso es normalmente lo que pasa en el varón toda su vida, ¿no? Toda su vida. La gran pregunta es, ¿por qué entonces la hiperplasia es más frecuente a partir de los 50, 60 años? ¿Por qué no te da hiperplasia cuando tienes 30? ¿No? Pues porque resulta que conforme el varón va envejeciendo, poco a poco aumenta la cantidad de otra hormona, aumenta la cantidad de estrógenos. Y los estrógenos lo que hacen es sensibilizar este receptor para que sea más sensible a la de hidrotestosterona. Es de ese modo que cuando tienes más años, con menos hormona, vas a activar mucho más a la glándula, ¿ya? Y eso va a hacer que esta glándula crezca más allá de lo que debería, de su tamaño habitual. Muy bien, esa es la patogenia básicamente. Aumentan los factores de crecimiento y disminuyen los factores de la apoptosis. Si aumenta el crecimiento y baja la apoptosis, ¿qué le pasará al número de células? ¿Que aumenta o baja? Aumenta. ¿Baja? Baja la apoptosis, aumenta el crecimiento. Aumenta. Aumenta el número de células. ¿Cuál es el término anatomopatológico para referirse al aumento del número de células? Hiperplasia, exacto. Por eso hablamos de hiperplasia prostática benigna. ¿Qué más nos dice? Benigna. ¿Esto se podrá convertir en un cáncer? Exacto. Es una de las pocas excepciones a esa regla. Generalmente hemos visto metaplasia, displasia, metaplasia, hiperplasia, displasia, cáncer, ¿no? Esta no pega, esta no se convierte en un cáncer. Su probabilidad es muy baja, casi nula, casi nula. Ok, en la parte clínica. Estamos, sí o sí nos va a dar hiperplasia. Sí, eventualmente sí. Se estima que a cualquier varón, en torno a sus 70, 80 años, por lo menos algún grado de hiperplasia va a tener. Todos. ¿Y hay alguna forma ¿De evitarlo? No, es parte del envejecimiento. A veces todavía no se ha descubierto ninguno. Claro, o sea, ya vas a tener algún grado de hiperplasia. Alguno, ¿no? Puede ser una hiperplasia muy manifiesta, puede ser una hiperplasia pequeña.
pero sí o sí vas a tener algún cambio de esa edad. ¿Ya? Ok, vamos con la clínica. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Recordemos cómo se dividía la próstata, ¿se acuerdan? Sí, esto es hace unos años. ¿Cuáles son sus zonas? Tiene 4 zonas, ¿no? Una zona transicional, una zona periférica, una zona central y una zona anterior. Bueno, resulta que la zona transicional, que es la que rodea la uretra, va a ser el sitio más frecuente para que ocurra la hiperplasia. Entonces, ¿qué pasa si nuestra próstata aumenta de tamaño aquí? ¿A quién va a apretar? A la uretra prostática. ¿Y qué va a producir? Un síndrome miccional. Claro, va a haber disuria, poliuria, tenesmo vesical, retención de orina, incontinencia, etc. ¿no? Entonces, generalmente aquí la clínica es urinaria y generalmente los pacientes de esta edad vienen por esto, ¿no? por el síndrome miccional. ¿Qué más podemos puntualizar aquí? Esta parte periférica es el sitio más frecuente de los cánceres de próstata. Y eso, entre muchas comillas, nos interesa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan quién se encuentra detrás de la próstata? Exacto, es recto, ¿no? Es recto. Entonces, si es que esto crece porque tiene un cáncer, ¿cuál va a ser la principal herramienta diagnóstica? Claro, ¿no? Metes el dedo y tacto rectal, ¿no? Tacto rectal. Y por eso es que ese tipo de lesiones suelen ser perfectamente palpables, ¿no? Porque suelen ser de origen en la parte posterior de la glándula. Ya, muy bien. El diagnóstico pues, de esto es evidentemente clínico. Hay una escala, se llama la escala IPSS. No hay que conocer esto, ¿no? Pero lo divide de 0 a 8 leve, de 8 a 20 moderado, arriba de 20 es grave. Y a partir de ahí se instala el tratamiento, ¿no? Ya si quieres ver el tamaño, sobre todo para planificar cirugía, te vas a una eco. Y el tratamiento también va muy en esta línea, ¿no? ¿En qué creen que se apoya el tratamiento farmacológico? ¿En inhibir? La testosterona. Ya, podría ser, ¿no? Inhibir a los receptores de andrógenos, pero si hacemos esto, podríamos feminizar a nuestro paciente. Tampoco nos interesa mucho hacer eso. Aquí, pero sí podríamos hacer. ¿Qué enzima era la que activaba la testosterona? La 5-alfa reductasa. Uno de los pilares del tratamiento farmacológico son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no? De la 5-alfa reductasa. Ya, muy bien. ¿Qué más? Recuerden que la vejiga tiene aquí arriba un esfínter, ¿no? El esfínter vesical externo. ¿Ese esfínter qué tipo de receptores tiene? ¿Son simpáticos o parasimpáticos? Simpáticos, ¿no? ¿De qué tipo? Alfa 3, ¿no? Entonces, si es que bloqueas estos alfa 3, el esfínter se relaja, y como se relaja, mejora la micción, ¿ya? Aquí entran los antagonistas del receptor alfa 3, ¿no? Han debido escuchar hablar de la tamsulusina, la doxorubicina y demás, ¿no? Que se utilizan para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Bueno, por último nos falta uno, ¿no? El tadalafilo. El tadalafilo es el primo del sildenafilo. También se utiliza para el tratamiento de hiperplasia prostática, ¿no? Sobre todo cuando asocia disfunción eréctil. Ok, terminamos con el cáncer. Cáncer más frecuente en el varón. Generalmente cuando se presenta en enfermedad en etapas avanzadas. ¿Qué factores de riesgo va a asociar? Vamos a tener factores de riesgo de edad, arriba de 50 años, raza, ser negro, ambientales, exposición a raza afro. Ambientales, exposición a los andrógenos, básicamente, ¿no? No, pero en términos biológicos está establecida la raza negra. Como hablar de raza blanca, raza negra, en términos raciales. Pero bueno. Ok. Los personas de color. Genéticos. Antecedente familiar, ¿no? Familiar de primer grado con cáncer de próstata. Y aquí sí hay cierta base genética. BRCA2, es el que está más frecuentemente asociado. ¿Se acuerdan qué también producía BRCA2? Cáncer de mama del varón, exacto. Ya, epigenéticos, son cambios a nivel de transcripción y demás. ¿Por qué creen que es tan mortal? Clínicamente, ¿qué produce? Nada, exacto. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué no hay dolor miccional, ni irritación, ni nada? Porque ¿dónde crece el tumor? Aquí atrás, hacia afuera.
No afecta ni la uretra y tampoco afecta el recto en etapas tempranas. Por eso que es un cáncer que se diagnostica tarde, muy tarde. Generalmente esto sí se diagnostica tarde, ¿no? Y cuando hubiera algo, suele haber un síndrome prostático, retención aguda de orina, ¿no? Y muy raro hematoma. Es por eso que en general, y todos deberíamos hacer eso, ¿no? A partir de los 50 años a cualquier varón, un tacto rectal. Deberíamos hacer en cualquier consulta, ¿no? A fin de hacer también saber de esta entidad. Ok. A más de eso. Bueno, ok. ¿Les van a hacer? Ustedes también lo van a hacer. No problem. Morfología. Tiene una lesión precursora. Se llama la neoplasia intraepitelial prostática. Que es básicamente el carcinoma in situ. Cuando todavía no ha infiltrado el tejido. Y cuando ya lo ha infiltrado se convierte en un carcinoma infiltrante. Bueno, no tiene mucho más detalle. Voy a terminar hablando de esto. ¿Cómo se diagnostica? El tacto. ¿Cómo va a ser la masa en el tacto? Péncrea, exacto, dura, ¿no? Básicamente se ha dicho que la hiperplasia tiene una consistencia similar a la de la región tenal, mientras que el cáncer tiene una contextura similar a la de los nudillos, ¿no? Esa es la diferencia de texturas que hay cuando se hace un tacto rectal, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el PSA. ¿Qué es PSA? Antígeno prostático sérico, ¿no? De 0 a 4, bajo riesgo. De 4 a 10, riesgo de que tal vez sea un cáncer, ¿no? Es muy alto el riesgo. De 10 para arriba, casi seguro que es cáncer. Casi seguro, ¿no? ¿Qué es lo que te va a sacar de dudas? La biopsia. Y para la biopsia aparece esta escala que es bien importante, la escala de Gleason. ¿Por qué la puntualizamos aquí? Porque es una escala eminentemente morfológica, eminentemente histológica. Esto condiciona el tratamiento, el grado de Gleason que tienes, ¿ya? El Robbins lo desglosa en 5 grandes grados. Son estos, son 1, 2, 3, 4, 5, no son las escalas ISU. De aquí voy a puntualizar simplemente dos cosas, ¿no? ¿Por qué creen que un 4 más 3 es de grado 3, pero un 3 más 4 es de grado 2? ¿Por qué es peor un 3 más 4 que un 4 más 3? Matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Al final suman 7, claro, pero ¿por qué? Porque esta escala lo que hace es sacar un pedazo de tejido y ver cuál es el grado de displasia más abundante y después el segundo más abundante. Entonces, claro, si tienes una displasia grado 3 como más abundante y una displasia grado 4 como segundo más abundante, correspondes a un grado 2. Pero si tu displasia más abundante es un grado 4, es de más severidad, ¿no? Que esta otra. Por lo tanto, corresponde a un estadio 3. ¿Ya? Por eso es que es diferente el 3 más 4 y el 4 más 3 cuando hablamos del Gleason. Bueno, esta es la condición de tratamiento, ¿no? Hasta aquí se puede operar. De aquí para abajo, quimio. Quimio, la castración química, ¿no? Todo ese tipo de herramientas se utilizan para manejar el cáncer del próstata. Ok. Esto, lo vi colorado, que es la cosa